Buenas tardes. Gracias a todos por asistir a esta comparecencia de balance de mercado de fichajes. Antes de comenzar con el análisis de mercado, que lógicamente pues Juan me va a apoyar y va a concretar más las pinceladas que yo dé sobre ello, me gustaría poner en valor dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que es importante recordar de dónde venimos para que esta estrategia, hacia dónde vamos, empiece a tener sentido. Pongamos los pies en el suelo y hablemos de la realidad. Sé que no es el mejor momento para hacer esta comparecencia después del partido de Elche. Soy consciente del pesimismo o de la negatividad que hay fuera. Está claro que fue un partido horroroso, nos pintaron la cara, pero es un partido y estamos en la tercera jornada. Nos quedan 39 jornadas. Entonces, bueno, evidentemente no estamos contentos con el partido y le hemos dado bastantes vueltas y ya estamos pensando en el siguiente partido, que es contra el Málaga. Digo esto porque el 23 de junio del 2024, hace 73 días, no hace 7 años, ni 10, hace 73 días estábamos fuera del fútbol profesional. 2 años antes estábamos en segunda ref, 1 año antes habíamos sido novenos en primera ref y 5 años antes el club estaba a punto de desaparecer y no desapareció porque unos señores de Bahrein pues pusieron a lo largo de estos 5 años más de 25 millones de euros. Entonces, esa es la realidad. Y ahora hemos llegado al fútbol profesional. Probablemente, y es una opinión creo que generalizada, a la liga más fuerte, más competitiva, segunda división de la historia de la competición, por los equipos que descendieron, por los equipos que ya se encontraban y por los 4 equipos que hemos ascendido, que recuerdo que ha ascendido con nosotros el Málaga, el Deportivo y el Castellón. Todo esto, lógicamente, es la realidad, porque estos son datos, influye en el mercado de fichajes que hemos tenido. Dicho esto, analizando el mercado de fichajes o el mercado que acaba de terminar, hemos llegado un mes tarde, junto con el Málaga. El resto de los equipos ya llevaban un mes más que nosotros. Hemos tenido menos recursos, como ahora comentaré, que la mayoría de los equipos y menos tiempo. Pese a ello, creo que hemos hecho un mercado bastante... Hemos resuelto la situación, yo creo que bastante bien. Las notas se ponen en junio, ¿vale? Acabamos de empezar. No quiero volverme a la temporada pasada, pero la temporada pasada, por esta época, pues el pesimismo, negatividad, era parecido. Y al final se consiguieron los objetivos. Trabajamos para este año volver a conseguir los objetivos. Estamos en segunda división, no en primera red. Eso tiene algunas diferencias. La principal, para mí, es que los errores se penalizan mucho más. Errores que antes podíamos cometer en primera red, ahora se penalizan más. Quizás esta yo creo que es la diferencia más importante. En cuanto a la estrategia, pues hemos mantenido la filosofía del año pasado. Queremos un equipo joven. Somos el segundo equipo más joven de la categoría, solo superado por el Mirandés, que creo recordar que lleva 5 o 6 temporadas consecutivas en segunda división. Queremos jugadores con ambición, con ilusión, físicamente potentes. Queremos que tengan capacidad de mejora, que quieran crecer con nosotros, que tengan ilusión. En general, no miramos jugadores que vienen de vuelta, jugadores que están en el final de su carrera, en general. No planteamos jubilaciones,
en el Córdoba Club de Fútbol, no queremos jugadores que vengan a retirarse en el Córdoba Club de Fútbol. Eso no quiere decir que puntualmente podamos hacer alguna excepción, pero sería eso, una excepción. No es la estrategia, no es la filosofía. Seguimos con una plantilla corta, entendemos que eso nos hace gastar mejor los recursos, facilita la gestión del entrenador, hace que los jugadores, todos los jugadores vean opciones reales de jugar y aumenta su compromiso. En cuanto al límite coste-plantilla, ya os reviento una de las preguntas. La próxima semana serán publicados por la Liga, la de todos los equipos. Yo adelanto que el nuestro es 6.1. Eso incluye plantilla inscribible y plantilla no inscribible. Plantilla inscribible son todos los jugadores con licencia del primer equipo, entrenador, o sea, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico. Todo el resto de cuerpo técnico, todo el resto de cantera, equipos filial, equipos femeninos, juveniles, etcétera, etcétera, técnicos de todas las categorías están en el no inscribible. Aproximadamente de esa cantidad hay que restar un 950.000 euros aproximadamente, que es lo que nos ha costado el no inscribible. Estos límites lo veremos la semana que viene, no quiero hablar de cosas de datos concretos que no tengo, es de los más bajos de la categoría, como ya indiqué en su momento. En cuanto al mercado, pues hemos mantenido 12 jugadores, aunque técnicamente son 11, porque Alex Sala técnicamente es un fichaje porque estaba cedido y pasa a propiedad del club. De ellos hicimos 5 renovaciones, mantuvimos 7, hicimos 5 renovaciones de jugadores, hemos hecho 10 fichajes y hemos dado 2 bajas. Eso comparativamente, pues el Málaga ha hecho 6, el Castellón ha hecho 10 y el Deportivo ha hecho 11, que son los equipos que han subido con nosotros. En cuanto al valor de plantilla, pues en la temporada 22-23, por ejemplo, por comentarlo, estábamos en aproximadamente 5 millones, 5,3. Terminamos la temporada pasada en 8 millones. Iniciamos esta temporada con un valor de plantilla aproximado de 8 millones. Ya veremos dónde terminamos a final de temporada, en junio. Este podría ser un valor indicativo de cómo se hacen las cosas. Hemos subido aproximadamente un 28% en valor de plantilla, con lo cual de una temporada a otra hemos duplicado el tanto por ciento de esa plantilla. Y como decía, pues somos el segundo equipo más joven de la categoría. En cuanto a los fichajes, ahora vamos a responder a todas vuestras preguntas. El límite coste-plantilla, lógicamente, influye a la hora de fichar. Tener un poco más de límite o un poco menos de límite no cambia sustancialmente el equipo. Tener 5 millones más en el límite sí cambia sustancialmente el equipo. No sé si con esto tener un poquito más, básicamente, sustancialmente el equipo es el mismo. No solo depende del límite. El proceso de un fichaje, al menos hay 2 partes implicadas, algunas veces 3. El Córdoba Club de Fútbol, que quiere fichar a un jugador. Si tiene contrato en vigor, hay una tercera parte. O sea, no todo depende del Córdoba Club de Fútbol y no todo depende de una cuestión económica. Primero depende de que el jugador quiera venir. Hay jugadores con los que hemos negociado que han terminado en primera división. Somos un equipo recién ascendido y hay algunos jugadores pues, que no nos ven como puedan ver a otros proyectos en segunda división. Esto lo digo en el mercado. Al final de temporada, a lo mejor las cosas se ven de forma diferente. Después que ese jugador encaje en nuestro equipo, no todos los buenos jugadores a lo mejor encajan en nuestro equipo, en nuestra forma de juego, con los compañeros que tiene, después el vestuario, después la filosofía que os decía antes. Queremos ese jugador joven, podemos hacer alguna excepción, no queremos jugadores que vengan de vuelta, no nos ha ido bien
en el pasado con ese perfil de jugador. No quiere decir que no hagamos alguna excepción, insisto en esto, pero no es nuestra filosofía. Y después, lógicamente, el límite coste-plantilla. Hay jugadores que son inaccesibles para nosotros, ¿eh? Hemos tocado jugadores que han terminado en primera división. Algún nombre ha salido por ahí en prensa y otros no han salido. Otros han terminado en segunda y otros han confiado en nosotros y están con nosotros en nuestro proyecto para crecer con nosotros. Quiero decir con esto que el proceso de fichaje no solo depende de nosotros ni solo depende de los recursos económicos que tengamos, ¿eh? Eso puede ayudar, pero no hace que se consiga definitivamente con esto. Estaré encantado de contestar preguntas después sobre ampliaciones de capital que se han hecho para aumentar el límite de coste plantilla y que se van a volver a hacer de cara al mercado de invierno. Se han hecho, quiere decir, para Liga, que nos comprometemos a hacer la ampliación de capital durante la temporada. Firmamos documentación porque eso tiene un proceso, no se puede hacer sobre la marcha. Aclarar también que esas ampliaciones de capital tienen un tope. No se puede hacer ampliaciones de capital por todo lo que queríamos o quisiéramos en esta liga. El tope es el 25% de la cifra de negocio del club. Es decir, no puedes ampliar más capital por encima de esa cifra. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde un punto de vista estrictamente económico, la temporada pasada, en primera red, éramos mucho más competitivos. Hablo desde un punto de vista estrictamente económico. Porque no existía el control económico de la liga y nuestros propietarios podían inyectar todo el dinero que estimaran conveniente. En este caso, no puede hacerse en segunda división. Si queréis podemos hablar también de derechos audiovisuales. En el presupuesto inicial la Liga nos otorga 5 millones de presupuesto de ingreso audiovisual. Estoy convencido de que a final de temporada serán más de 5 millones, porque hay una parte que va a variables y creo que ahí estaremos bien, dependerá también de la situación deportiva, pero estamos bien en cuanto a bonos, por ejemplo, que tiene influencia, ticketing, etcétera, etcétera. Bien, eso es un poco la introducción que quería realizar. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, de confianza, de que entiendo la frustración o la decepción después del partido del último día. También, como hemos comentado estos días, pues el equipo no estuvo mal contra el Mirandés ni contra el Burgos, aunque el resultado no fue tampoco el deseado, pero el equipo compitió. Insisto, tenemos confianza absoluta en la plantilla que hemos confeccionado y, por supuesto, en su entrenador. Esto es larguísimo, solo hemos empezado, llevamos 3 jornadas, así que pido un poquito de tranquilidad, de paciencia. El equipo es joven, se está adaptando a la categoría. Es cierto que aquí no nos esperan, que esto hay que ponerse las pilas rápidamente y que el nivel de exigencia sigue siendo el mismo que nos trajo hasta aquí. Así que, Juan, si tú quieres comentar, yo después... quizás lo último por mencionar es que hay 2 fichajes que todavía no han llegado, que son Isma Ruiz y Kuki. ¿Estás asustado? Bueno, están ahí, todavía no han llegado, ¿eh? Están de camino y van a aterrizar próximamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo por completar un poco lo que hablaba Antonio, que creo que ha sido bastante extenso y aclarador. Disponemos de 22 jugadores para este año en la plantilla, de forma inicial. De esos hemos realizado 10 fichajes, que son Jacobo, Jordi, Genaro, Sintes, Ramón Vila, Carlos Isaac, Obolski, Jude, Teo y Marvel. Luego había jugadores con contrato o renovación por partido de la temporada 23-24, que son Albarrán, La Peña, Mati, Martínez, Isma Ruiz, Casas, Carracedo y Adilson. Dimos 2 bajas,
que han sido la de Adri Castellano y Quique Márquez. Y hemos realizado 4 renovaciones de las 5 propuestas, ¿no? La de Carlos Marín, Calderón, Sala y Kuki. Y como sabéis todos, no pudimos acometer la de Diarra. La edad media de la plantilla es de aproximadamente 25 años, lo cual significa la segunda más joven en la categoría. Y eso tiene, pues, evidentemente unos inconvenientes en forma de experiencia, pero también tiene unas ventajas en forma de crecimiento, ¿no? De crecimiento deportivo. Tenemos los puestos doblados en la plantilla, en lo que es el esquema y la configuración, y es una plantilla corta, ¿no? 22 jugadores, como hicimos el año pasado, dentro de las posibilidades que da la Liga, con 25 fichas más las que puedas meter del filial. Es una plantilla corta, eso también tiene unos inconvenientes y una ventaja. La ventaja es que puedes tener una mejor gestión con respecto al manejo de la plantilla, y el inconveniente puede venir en forma de lesiones, pero también una de las ventajas puede ser que así no cortamos tanto el tema de la academia del Córdoba B, y siempre podremos algún jugador, como pasó el año pasado, que si no le dejas espacio es imposible que salga. En este caso salió Mati, y al haber más espacio dentro del equipo, pues algún jugador podrá ser promocionado. Más allá de eso, contar también con la renovación del técnico que se la cumplió por objetivos, Iván Ania, y recuerdo, bueno, el año pasado también había muchas dudas con respecto al entrenador, venía la Algeciras casi de descender, y bueno, todos sabéis el final de la historia, ¿no? Como dice un poquito Antonio, pues el comienzo no ha sido positivo, al igual que el año pasado. Los objetivos son diferentes, porque el objetivo del año pasado era el ascender, lo dijimos una vez y luego no lo volvimos a mencionar hasta que llegó el tramo final de la temporada. Y este año, evidentemente, el objetivo es distinto. El comienzo es parecido en cuanto a la negatividad de los resultados, pero también, como ha comentado Antonio, creo que la imagen del equipo, tanto en Miranda como el partido de Casamburgo, es totalmente diferente de las del último partido, que nadie estamos contentos. Entendemos al aficionado, a vosotros los periodistas y a nosotros, los que estamos dentro del club, entendemos perfectamente que el partido no fue competido, de tú a tú, y nos fuimos inmensamente superados, y esperemos que sea una excepción ante un equipo que proponía un fútbol que difícilmente se lo vamos a ver a otro equipo, pero que el cual no supimos contrarrestar. Más allá de eso, tenemos mucha confianza en la plantilla, estamos contentos con lo que hemos firmado. Como ha explicado Antonio, pues bueno, sabéis cómo funciona el mundo del fútbol. Hemos intentado también firmar otros jugadores. Al final los que han venido estamos contentos, pero cuando tú vas al mercado, pues intentas evidentemente reforzarte con las opciones más apetecibles. Pero esas opciones apetecibles son para 22 equipos, la mayoría de ellos, como ha comentado Antonio también, con mayor presupuesto, con mayor historia dentro de la historia inicial de los últimos años en segunda división, y algunos que vienen de primera división. Y también hemos tenido incluso tentaciones de equipos, de jugadores que se han ido a primera división, otros que han elegido proyectos más consolidados en segunda, y al final nosotros hemos intentado copiar un poco el modelo del año pasado, teniendo una plantilla con mucho hambre, con mucho crecimiento a largo plazo, y que estamos seguros que el míster le sacará partido. De acuerdo, compañeros, pues si queréis pasamos al turno de preguntas. Micro, Nacho, ¿tiene cosas? Hola, Nacho Serrano de La Voz, Antonio, Juan. Al que quiera contestar. Bueno, has dicho tú, Antonio, el límite 6.1, el que otorga la Liga. Yo quería preguntar dos cosas a raíz de eso. Si estáis de acuerdo con esa valoración que hace la Liga del límite salarial para el Córdoba, y cuánto se ha ocupado de ese 6.1. Gracias. Pues no estoy de acuerdo. Preferiría 20, pero no salen los números. Como sabéis, el límite sale entre la diferencia de ingresos y gastos. Este es el límite con el que hemos terminado, 6.1, es decir, es el límite de cierre, pero el límite inicial concedido por la Liga, creo recordar que fue 4.6 o 4.7. Es decir, durante el mercado hemos ido subiendo a 6.1. Lo hemos consumido casi en su totalidad, ha quedado un poco de límite. Sabéis que estábamos en una operación últimamente de mercado, y tenemos ya herramientas preparadas para seguir aumentando. El límite no se cierra, es decir, se cierra la ventana
de fichaje, salvo jugadores libres, pero el límite no se cierra. Es decir, todos los clubes podemos seguir aumentando nuestro límite. De hecho, lo hacemos durante todos estos meses hasta llegar a la apertura del mercado. Antonio, buenos días. Ignacio Luque, Diario de Córdoba. Quería saber si es posible, has hablado del compromiso de la propiedad en la ampliación de capital, en la inyección. Quería saber de cuánto dinero estamos hablando. Lo que se ha ampliado hasta este momento, creo recordar que 1.7, que era el máximo, 1.7, 1.9, que era el máximo en el momento en el que presentamos la documentación. Ahora podríamos aumentar por un pequeño diferencial. Y en enero podríamos aumentar por otro pequeño diferencial. Porque, como decía, si la cifra de negocio sigue creciendo, la ampliación de capital puede seguir aumentando. De esa ampliación de capital, para que os hagáis una idea, no es exactamente así, pero para que os hagáis una idea, se puede utilizar aproximadamente un 30%. O sea, que tampoco es que sea una cosa que digas, bueno, te va a pasar a otro escalón, te va a ayudar, evidentemente, nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Y como dije, pues tenemos, la propiedad ha invertido más de 25 millones de euros en el club en estos 5 o 6 temporadas. Antonio, Tony Cruz, Cope Córdoba. ¿Esa ampliación de la que hablamos forma parte de la obligatoria ampliación de capital que la Liga de los 5 millones que de Unión Futbolística Cordobesa SAT tiene que convertirse en...? No forma parte de eso. Eso es una ampliación de capital, entre comillas, vía Liga. Tú te refieres al capital mínimo social que tenemos que tener para competir en segunda división, que estamos pendientes de que el Consejo Superior de Deporte nos confirme qué cantidad debemos de reunir, y lógicamente pues ese es un compromiso ineludible entre el capital social que tenemos a día de hoy y el que nos solicite el Consejo Superior de Deporte, pues tenemos que completarlo. A colación de esto, y ya que estamos hablando de este tema, como no podemos preguntar la propiedad, tenemos que preguntártelo a ti. El año pasado hablaste de que el club tiene que generar ingresos, tiene que ser autosuficiente. Esa es la línea a seguir desde la propiedad, lo que os han dicho a vosotros, que lo importante es que el club sepa sostenerse sin que ellos tengan que inyectar dinero, o su voluntad una vez que el club se asiente en el fútbol profesional es inyectar una cantidad de dinero como para que sea más competitivo y busque otras miras. Bueno, el control económico prohíbe la inyección de capital de la propiedad, salvo la vía de ampliación de capital. Toda la inyección económica que venga de la propiedad no tiene efecto sobre el límite coste-plantilla. Entonces, nuestra propiedad, al menos mi opinión y mi planteamiento, es que invierta en ciudad deportiva, en estadios, bueno, en otros elementos que digamos que nos ayudarán a generar más ingresos, que sí podrá ser destinado a la plantilla, pero directamente la propiedad no puede inyectar dinero en la plantilla. No sé si se entiende. Cosa que sí podía hacer el año pasado, cosa que hacía. Las pérdidas del año pasado se estaban gastando en plantillas, básicamente, y eso venía de la propiedad porque no teníamos capacidad para generar el presupuesto que teníamos. La Liga nos obliga en fútbol profesional a ser sostenible. Entonces, generamos más, podemos gastar más. Generamos menos, gastan menos. Es claro que ganamos en ticketing a algunos de los clubes con los que competimos. Es evidente, es fácil hacer los números. Es evidente que perdemos con la mayoría de los clubes que competimos en derechos audiovisuales. Porque un parámetro muy importante para el cálculo de los derechos audiovisuales son los años consecutivos de permanencia en segunda o en primera división. No te cuento ya si el equipo ha descendido y tiene la ayuda al descenso. Claro, ahí ya las diferencias son pues abismales, ¿no?
Bueno, Antonio, José Fernández, Marca Córdoba Deporte. Yo te voy a preguntar nombres propios, no sé hasta qué punto puedes contar cosas. Un poco relacionado también con esto está el tema de Casas. Se ha hablado de que hubo una opción de traspaso. No sé si no ha convencido la cifra de calidad, ni incluso al final si ha habido una oferta que sí se acercaba más. Y si eso realmente os mejoraba mucho el límite y os daba otras opciones, o realmente no, porque a lo mejor para todos nosotros también es nuevo el tema del límite o nos queda muy lejos. Y también preguntarte realmente hablaste creo el mismo día 23 de que una de las opciones era tener un tercer delantero, ¿no? Que era una cosa que ha estado siempre ahí y al final no ha llegado, ¿no? No sé si al final es porque veis que Jude puede ser esa opción o realmente no ha convencido nada o ha sido un poco una mezcla de todo, un poco esas dos temas. Gracias. La posibilidad de que Antonio Casas saliera el último día de mercado eran cero. Cero. Daba igual la oferta. Primamos lo deportivo y no podemos desprendernos de un jugador como Antonio Casas, que ha subido con este equipo cordobés desde segunda ref a segunda división, y las posibilidades de sustituirlo el último día de mercado con un recambio de garantías eran mínimas, con lo cual esa oferta era descartada y cualquier otra lo hubiese sido descartada. La única posibilidad de que saliera el último día de mercado es que pagaran su cláusula de rescisión y que él quisiera abandonar el club el último día de mercado. No había otra. Esa oferta, una oferta parecida a la que recibimos un mes antes, hubiese sido valorada porque es nuestra obligación. Nosotros estamos para defender los intereses del Córdoba Club de Fútbol. Entonces, si recibimos una oferta por uno de nuestros jugadores, parecida, y las ofertas de traspaso de un jugador, también aprovecho para decir entre paréntesis, que no solo dependen del dinero que se pague, hay más conceptos. Hay derechos de futura venta, hay bonus, hay variables, Entonces, una oferta parecida a la que recibimos, un mes antes, hubiese salido si con ese dinero hubiésemos encontrado un recambio de garantías. Si no teníamos recambio de garantías, no sale. Es evidente que estábamos en una operación en el último día de mercado, pero las condiciones que se pusieron en la última hora, a prisa y corriendo, y nos dijeron estos son lentejas, pues no comimos lentejas. Porque no se pone en riesgo al Córdoba Club de Fútbol por ningún jugador. Entonces, como eso no era lo pactado y como había cláusulas que ponían en riesgo económico grave a este club, pues no se aceptó. El acuerdo con el jugador estaba absolutamente cerrado, pero no se pudo cerrar el acuerdo con el club. Lo intentamos, hasta las 12 menos 10. De todas formas, aclarar un poco que aunque hubiese llegado el jugador que está hablando Antonio, Casas no hubiese salido tampoco, porque no era la intención cubrir la salida a Casas con el jugador que estuvo a punto de venir. Y aclarar un poco que, claro, si esa oferta aparecía, hubiésemos tenido un mes antes, sí que teníamos esa capacidad para acceder a un delantero pues de características similares a Casas o que entendíamos en la dirección deportiva que podría cubrirnos esa vacante, ¿no? que pudiera dejar el jugador de la Rambla, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando ya llegas a última hora y las opciones que quedan para cubrir esa posición entendemos que no las hay, que no nos dan garantía, pues es normal que aunque vinieran con otra cantidad, incluso bastante superior, el jugador no pudiera salir. Simplemente el micrófono. Que hay un tercer delantero, ¿no? O sea, es verdad que lo consideráis que ha sido un lunar que os ha quedado en el DS o ya después, como ha estado en el mercado, tampoco lo veis que al Córdoba le haya faltado ese tercer delantero para completar, porque siempre creo que hablaste de 23 jugadores con esa opción de tercer delantero, ¿no? Lo hemos intentado, ¿no? Y hubo una negociación con el Elche a última hora, pero en la cual, bueno, creo que también desde allí como estrategia, pues lo que intentaron un poco es jugar a lo mejor con una posible desesperación nuestra que no teníamos. Nosotros pensábamos que el puesto estaba cubierto, pero podíamos mejorarlo con la llegada de Mourad, ¿no? Que es el jugador en cuestión. Entonces, cuando no se produce, no estamos desesperados, como decía, hay que firmar a otro, no, entendíamos que la posición estaba cubierta como Volsky, Casas y Jude, pero que Mourad nos daba unas características diferentes y hacíamos como un cuarto delantero, ¿no? Porque Jude lo contamos un poco como delantero y como banda, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, pues la situación como salió, pero hemos de reconocer que nosotros sí intentamos el fichaje de Mourad y estaba todo hecho para
para que se produjese, pero las condiciones no fueron las idóneas para poder cerrarlo, ¿no? Sí, Antonio, el tema de la sponsorización principal, que hablasteis de que podía ser una imputación directa que estabais buscando, no sé si cómo va y, bueno, por preguntar simplemente si hubiera alguna posibilidad de que, vía precisamente la propiedad, se consiguiera que Bahrein o alguien relacionado con Bahrein pudiera manchar la camiseta con un patrocinio que subiera el límite salarial, ya pensando en el siguiente mercado. Bueno, estamos trabajando en esa línea, como dije, estamos trabajando en una línea local y estamos trabajando fuera y fuera, internacionalmente, pues bueno, se nos está apoyando desde allí también para la búsqueda de esa sponsorización que espero que se pueda cerrar. También dije que no se va a cerrar a cualquier precio. Es decir, si la sponsorización tiene sentido y realmente nos da ese plus que estamos buscando, lo hacemos. Aprovecho para agradecer a todos nuestros patrocinadores que han respondido fantásticamente bien. Había cierto temor, entre comillas, en el club con el tema de la U televisiva. Era cambiar la mentalidad de una valla fija a minutos, normalmente a 1 minuto, para el patrocinador local. Local me refiero a Córdoba provincia, Córdoba capital y provincia, y han respondido fantásticamente bien. Agradecer también al ayuntamiento su compromiso con el patrocinio. Estoy seguro que la Diputación, que ya hemos mantenido alguna conversación, pues va a respondernos también en esa línea, y aprovecho tu pregunta para agradecer a todos los patrocinadores el apoyo extraordinario que hemos tenido en esta vuelta a fútbol profesional. Fernando López de COPEI de La Voz. Preguntarle a Juan 2 preguntas muy concretas. La primera, si se da ya por cerrado el mercado de fichas de 100% o si se tiene alguna operación, al menos en mente, para los próximos días, porque entiendo que si se hace es inminente. Y la segunda tiene un poco que ver en cuanto a la composición de plantilla, porque si uno ve los partidos del Córdoba ha usado un esquema muy básico el mismo prácticamente en todos los partidos, y si con esta planificación, 5 centrales, medio centro, delantero y demás, se busca también un poco darle a Iván otro tipo de posibilidades y otro tipo de recursos distintos para la temporada. Bueno, a la primera pregunta, la plantilla está cerrada y no está cerrada. Quiere decir, nosotros podemos incorporar a un jugador que esté en paro, evidentemente el mercado se acota, pero eso nos hace dudar mucho, ¿no? Porque sobre todo, mayoría de los jugadores que entendemos tienen alguna posibilidad de complementarnos o de mejorar nuestra plantilla o en alguna posición donde pensemos que podemos mejorar. El problema de muchos jugadores viene dado por su edad, viene dado por su inactividad. Recordemos que la mayoría de los jugadores que están en paro pues se han llevado no solo este momento, ¿no?, sino que la mayoría no han hecho ni la pretemporada con ningún equipo. Llevan prácticamente 3 meses parados. Hay otros jugadores que sí han estado con otro equipo y pueden ser una alternativa porque han sido rescindidos a última hora y son jugadores que están mucho más en forma. Pero tenemos ya experiencia sobrada de algunos casos donde no ha salido bien la cosa porque evidentemente los jugadores llevan mucho tiempo sin entrenar, les cuesta coger la forma y prácticamente, si pensamos así, podemos llegar hasta enero, ¿no? Entonces preferimos, si vemos que durante la temporada se siguen produciendo pues algunas lagunas en cuanto al rendimiento de parte de la configuración de la plantilla, pues evidentemente en el mercado de enero intentaríamos subsanarla, ¿no? Yo creo que es pronto todavía para pensar que al equipo le falta algo, pero sí que es verdad que con los 3 partidos que llevamos y sobre todo este último, antes del último partido pensábamos que podíamos reforzar todavía la plantilla, no nos cambia un poco el pensamiento, pero sí que es verdad que el último partido ha hecho bastante daño, ¿no? Entonces hay que darse ese margen de tiempo para que el equipo empiece a competir. Tenemos una oportunidad ya este mismo sábado ante el Málaga, que recordemos que es un equipo que es recién ascendido como nosotros, en una fecha tardía, no es como Deportivo Castellón, que tuvieron más tiempo también a la hora de poder reforzarse y del cual han hecho menos refuerzos que nosotros. Se le ha ido el mejor jugador que tenía, que era el delantero,
y que debido a los resultados tanto en pretemporada como ahora, pues evidentemente ese clima de cierta crispación no lo tienen, ¿no? Entonces, esto es muy largo y las cosas pueden cambiar, ¿no? A lo mejor, no te hablo del Málaga, pero cualquier equipo donde parece que se van a comer el mundo, pues acaban en otra situación y nosotros, al contrario, que esperemos que y deseamos que es lo que pase como tal como ocurrió el año pasado. Entonces, vamos a al tener también una plantilla joven, ya os digo que eso tiene sus inconvenientes en forma de experiencia y de rendimiento inmediato, pero tiene sus ventajas a la hora del crecimiento y de jugadores que exponencialmente pueden subir su nivel. De hecho, lo hemos visto asiduamente cuando hemos estado en otras categorías con los filiales, ¿no? Que son equipos que normalmente acaban muy bien las temporadas. Pues nosotros pensamos también lo mismo, ¿no? El entrenador también tiene una forma de trabajar que también sus conceptos tardan en asimilarse y por eso también pensamos que el equipo tiene que ir a más. Entonces, bueno, hay confianza absoluta en eso. Y la segunda pregunta que me hiciste, Fernando, ¿cuál era? La de la adaptación de la plantilla, Por los puestos, ¿no? Un poco. Bueno, sí que es verdad que eso es enriquecer un poquito a la plantilla y al entrenador a la hora de sacar recursos. Si veis bien, pues prácticamente tenemos 5 centrales, que uno de los centrales lo consideramos incluso el día de su presentación como Xavi Sinte, para poder jugar también en el medio centro. Al acometer también el fichaje de Marvel, nosotros con Marvel pensábamos que era un jugador que lo traíamos para central, pero que teníamos que cubrir el puesto de lateral izquierdo con un único puesto que teníamos con Calderón. Y luego jugadores como Jude, que te puede jugar tanto en punta como en cualquiera de las otras posiciones. Jordi, que te juega en banda y sin embargo el míster lo está utilizando porque cree que le puede dar más rendimiento en la media punta. Jacobo, que ha jugado toda su vida en banda y ahora está jugando media punta, que puede hacer ese cambio. Y bueno, esa versatilidad en la plantilla nos va a hacer que el míster incluso pueda jugar con 3 centrales, pueda jugar con carrileros. Bueno, eso es ya más trabajo táctico del entrenador. Nosotros, nuestra obligación es dotarle de recursos al míster y después identificar si el equipo tiene problemas o no para intentar subsanarlo en el siguiente mercado o con estos jugadores libres que hemos hablado. Dos pequeños detalles al respecto de lo que ha dicho Juan. Lo que estábamos buscando en el mercado antes del partidito del lunes es lo mismo que estamos buscando en el mercado después del partidito del lunes, ¿vale? Primera cuestión. Estamos ocupados en el mercado, ¿eh? Uno de los jugadores que hemos tocado, ya en desempleo, ha firmado por primera división. Entonces, bueno, es decir, estamos ahí. Si pensamos que algo mejora realmente el equipo, vamos a ir. Otra cosa es que podamos conseguirlo. Estamos yendo, ¿eh? Ahora, como he explicado antes, no solo depende de nosotros, ¿eh? La primera división es la primera división, la segunda división es la segunda división. No me preguntáis el nombre. Buenas tardes a Juanito, a Juan o a Antonio. No sé si podríais desvelarnos en esa operación final, que no sé si fue la única, la de Mourad, el último día, si hubo alguno otro, qué cantidad la que se disponía para eso. Luego, ha dicho Antonio mismo que no va a dar nombres, pero ya que está en el candelero ahora mismo, no sé si podéis confirmar o descartar todo lo que está hablando de Roque Mesa. Y la última, que es, digamos, traer uno de un fichaje, Antonio Casas, que es el tema estrella. Lo que todo el mundo tiene ahora mismo en la cabeza es libre en 30 de junio. ¿Se le ha planteado ya o se va a plantear una oferta de renovación o es un caso espigoso ahora mismo en la situación que se ha vivido de negociación de posible traspaso? A ver, el problema o sea, no había ningún problema con Mourad, había un acuerdo económico, entonces no te voy a decir la cantidad porque no tenemos por qué comunicar la cantidad que habíamos llegado a un acuerdo, pero el jugador estaba cerrado y con los contratos hasta incluso firmados. El problema fue llegar a un acuerdo con el Elche. Condicionado. Con una cláusula suspensiva. Sí, bueno, pero que estaba para que me entendáis, que estaba hecho. Estaba hecho. Entonces, el tema fue con el Elche, ¿no? Yo creo que, no sé, nos da que pensar un poco que el Elche parecía que no quería desprenderse del jugador porque su estrategia era un poco jugar con esa posible desesperación que nosotros no teníamos, ¿no? Porque nos pidieron un dinero por la sesión, nos pidieron una serie de cosas que nosotros no podíamos aceptar, ¿no? Entonces, la operación al final se fue al traste y no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, se aceptan, ¿no? Porque estas son las reglas de
del juego. Con respecto a Casas, sí, a ver, nuestra idea es poder renovarlo y de hecho el jugador lo sabe, porque se lo hemos dicho. Es un jugador que bueno, como sabéis, lleva mucho tiempo aquí, Antonio lo ha dicho, ha conseguido muchos objetivos importantes para la entidad, como son 2 ascensos, tanto el de Segunda Red a Primera Red como el de Primera Red a Segunda División. Ha sido muy protagonista, siempre ha hecho goles. Es un jugador que es criticado porque es delantero y que delantero no es criticado, pero es un jugador que al final por su rendimiento, que es en forma de goles como lo podemos medir, pues es un jugador que ha dado rendimiento y sigue dando rendimiento. De hecho, 2 partidos que ha jugado titular esta temporada ha metido 2 goles en Segunda División. Jugador que hace goles normalmente lo hace en todas las categorías y Antonio Casas desde pequeño siempre ha tenido esa facilidad para hacer gol y nosotros estaríamos encantados de poder llegar a un acuerdo y que pudiera renovar. Luego cada jugador es libre de su destino y evidentemente pues tendrá unas expectativas y pueden ir cambiando. El más interesado también que le vaya bien, ahora mismo que puede quedar libre el jugador en enero, es libre de negociar su contrato y quedaría libre en junio. El más interesado es él, ¿no? Pueden hacer una buena temporada, porque eso quiere decir que todavía tendrá más novias con respecto a eso y nosotros nos beneficiaremos también de eso. Pero no cabe duda que es un jugador que nosotros pensamos que estando enchufado puede hacer muchos goles y puede ser un jugador importante para nosotros. De hecho, hay un dato irrefutable, y es que ha tenido una oferta. Eso significa Totalmente. Que alguien también está interesado. Es que de Roque Mesa no te quiero hablar porque eso lo habláis vosotros, no sé quién lo saca, o sea, no puedo hablar de nombres porque algunos serán reales y otros no son reales. No te voy a decir ni si es real o no es real, pero ya os digo que el 80% de nombres que salen son irreales. Entonces vosotros sacáis vuestras propias conclusiones y no vamos a hablar de casos que no estén corroborados por medios oficiales, entornos de jugadores que lo hayamos escuchado hablar, porque muchas veces esas fuentes con las que consultáis muchas veces no lo siento, pero no son las correctas, porque no os equivocáis muchas veces en ese sentido. Quería preguntarte, has comentado que el plantilla inscribible venía a ser 5,2, 6,1 menos 950. Podemos hablar de 5,2 o 5,1, ¿no? Sí, aproximadamente, menos 0,95 aproximadamente. Teniendo en cuenta eso... Seguimos ahí, es decir, no es que no quiera decir el número exacto, es que va cambiando. Es que creo que ayer hicimos hicimos en el filial. Vale, entonces, que todavía no está hecho oficial. Quería saber si nos puedes decir, bueno, si nos quieres decir el nombre también, pero al menos si la cantidad es, sabiendo el mínimo interprofesional por cada jugador, ¿cuál es la ficha máxima que está pagando el Córdoba? No vamos a entrar. Tenemos mucho equilibrio. Esta, por ejemplo, es otra cuestión que nos preocupa. El año pasado estuvimos a punto de romper ese equilibrio por un jugador. Hicimos una oferta que rompía el equilibrio salarial en el mercado. Ese jugador además nos rechazó. Entonces, tenemos muy equilibrado el salario de nuestros jugadores. Yo diría 2 escalones. 2 escalones aproximadamente. Y ahí fluctúan todos nuestros salarios. Creo que eso es importante para el equilibrio del vestuario y para... Entonces, tiene que ser un jugador muy, muy, muy diferencial para romper esa estructura. El año pasado estuvimos a punto de hacerlo. Y no lo hicimos. La pregunta afortunadamente. Era que no puedes decir la cantidad, tope. No. La segunda pregunta era sobre eso y era que... Todos los contratos que se firman tienen una cláusula así de grande de confidencialidad por las dos partes, que la firmamos las dos partes. Entonces, no puedo. Aunque quisiera, que no quiero. Bueno, como no puedo hacerlo público. Como este no está firmado todavía y no hay cláusula de confidencialidad, me gustaría que me dijera, por ejemplo, en el planteamiento que habéis hecho con ese futbolista que se ha ido a Primera División, ¿cuál es el ofrecimiento económico a dónde puede llegar el club? Lo digo porque si todavía no dais el mercado por cerrado, por lo menos hacernos una idea de lo que está ofreciendo el Córdoba para ocupar esa última ficha. Eso todavía me parece más confidencial para nuestros rivales, vamos. Y es difícil ir a negociar si digo cuánto tengo, ¿no? Porque entonces nos van a matar.
Entonces, depende del jugador, es decir, depende del jugador. A determinados jugadores entendemos que tienen un precio de mercado y tienen unas ofertas, y otros jugadores pueden tener un precio un poco más. Como he dicho, sí, pero puedo subirlo mañana, a lo mejor, o pasado, o dentro de un mes. Es que el límite que va a publicar la Liga, creo que la semana que viene, de todos los clubes de primera y segunda división, es el límite a 30 de agosto. Es posible que en algunos clubes ese límite ya no sea real. También la Liga te puede bajar el límite. También ocurre a algunos clubes que en enero le baja el límite, porque pensó que iba a tener unos ingresos determinados según estadísticamente en ticketing de no sé cuánto, y resulta que llevan 6 meses y no se han cubierto esos ingresos, pues te lo rebaja. Entonces, esto va fluctuando y cambiando. Si hubiera una operación clara que nos mejorara, insisto, entiendo que económicamente podríamos hacerla. Vale, Antonio, te quiero una curiosidad, ¿no? Que se habló hace un mes y pico, el tema CVC, ¿no? Nos decías tú hace un mes y algo que estaba en estudio por parte del Consejo. Pues no sé, saber si hay algún tipo de novedad al respecto. No se ha tomado una decisión al respecto. Nos ha solicitado el Consejo nueva documentación, nueva información, y bueno, hemos sido los últimos en llegar. Ciertamente no es una gran cantidad económica la que nos ofrece CVC por las circunstancias CVC, la Liga, con respecto a los préstamos CVC, y el Consejo está valorando el aceptar esa propuesta. Bueno, la mía va para Juan en su condición de futbolista y de técnico. Una plantilla con apenas 2 jugadores de 30 o más años, con 5 de los 10 fichajes que vienen de equipos B. No sé si quizás lo principal, sobre todo en este comienzo de curso, es la toma de conciencia de su propia situación y de la propia realidad. Quiero decir que para mantenerse en segunda tal vez haya que cambiar algunos automatismos. Además, lo dijo el propio Banania, y alguna forma de actuar en los partidos distinta a la de Primera Federación. Y no sé si eso es quizás lo primero que tiene que... Porque supongo que aquí la prensa hemos podido tomar conciencia de la situación después del partido del Elche en general, los aficionados han tenido también su forma de conciencia, los jugadores son conscientes de lo que hay. Yo tengo mi opinión al respecto, y bueno, y como es una opinión, yo soy un técnico y soy deportivo, he sido entrenador también. Yo pienso que nosotros tenemos un modelo de juego, un entrenador, y el modelo tiene que ser el mismo. O sea, si se piensa otra cosa o empieza a salir en el entorno que tenemos que jugar de una determinada manera distinta, pienso que nos equivocaríamos. De hecho, la prueba está ante el partido contra el Elche, que intentamos jugar distinto, a defender, y el equipo está preparado para hacer otra cosa. Entonces, dentro de esa limitación en cuanto a edad, en experiencia que puede tener la plantilla, pues evidentemente eso es una desventaja en determinados momentos, pero no siempre, porque al final nosotros sabemos el entrenador que tenemos, el cuerpo técnico que tenemos, sabemos cómo entrena, y siempre queremos tener jugadores muy, muy jóvenes, porque este equipo entrena en unas condiciones que al final son exigentes, entrena muy fuerte, se compite para intentar llegar a competir fuerte los partidos, un equipo que somos presionante, que al final se hace un esfuerzo importante, y esto es biología, por edad, los jugadores que son jóvenes o preparados físicamente más fuertes, porque a veces el número no tiene nada que ver, la edad es un poco la biológica, no la edad que se pueda tener en el carnet de identidad, pero entendemos que necesitamos brío, fuerza, y en la plantilla eso es lo que hemos intentado firmar. Jugadores también, si os habéis fijado, con mucha altura, para aprovechar también el balón parado, que en segunda división también es fundamental, y dentro de esos parámetros la compensación de la plantilla viene en eso, que hemos intentado llegar a jugadores que no nos han visto en el cuento, pero que eran de las mismas características. Un jugador que aquí sonó, y eso sí era verdad, porque contactamos al principio con él, bueno, pues está en el Oviedo y no es un jugador veterano, pero es un jugador que entendíamos que tiene mucha fuerza, que nos daba equilibrio, y bueno, se intentó, pero eligió otro destino, ¿no? Entonces, la idea sigue siendo la misma, la idea la tenemos clara,
intentamos trabajar de la misma manera que el año pasado, sabiendo que es una categoría distinta, que es más exigente, pero que nuestros objetivos no son los mismos tampoco. Entonces, evidentemente, el objetivo nuestro, del técnico, de los jugadores, es ganar. O sea, ganar partidos, es lo que importa, no es jugar bien. Jugar bien te va a dar la posibilidad de ganar más partidos, pero yo lo que tengo claro es que nuestro técnico, nuestro cuerpo técnico, que al final es el que prepara los partidos de entrenamiento, tienen que ser ellos mismos, tienen la plantilla para buscar recursos, pero cambiar el estilo, cambiar formas de entrenar, de jugar, yo creo que sería bastante contraproducente. La actitud en el campo, salvo el partido este último, el Elche, porque, a ver, a mí me ha pasado. Yo he jugado muchísimos partidos. Todo el que haya jugado fútbol le ha pasado en mucha más de una ocasión. Hay partidos donde empiezan a salir las cosas mal y caes en barrena, o sea, caes en un aspecto psicológico que no eres tú. No te pueden, o sea, si ese partido, a mí, que yo he tenido muchos así, me lo ve cualquiera, nunca hubiese jugado en primera división. Pero eso hay que entenderlo. ¿Cuál sería el problema? Que durante 10 jornadas más que disputemos, pues demos 4 imágenes iguales. Hay que sacarlo del contexto. Ahora mismo eso nos hace estar en alerta, porque venimos de hacer un partido muy malo en el aspecto competitivo, en el aspecto de competir, más allá de que perdiéramos balones, no supiéramos defender las áreas, mil situaciones. Lo que más nos llamaba la atención fue el complejo de inferioridad que tuvimos. Entonces, eso es lo único que nos preocupa y esperemos que no lo veamos de aquí a mucho tiempo, que esto es lo que se recuerda, que haya 1 o 2 partidos durante la temporada que sean así. Por ejemplo, yo recuerdo, y Antonio hemos coincidido, recuerdo el año pasado que hubo uno así, pero el contexto era diferente. Fue en Granada, igual, exactamente igual. El equipo totalmente desastroso, no ganó un duelo, nos metieron 3-0, nos pintaron la cara de igual manera, pero claro, es que íbamos segundo. Y el equipo había demostrado una serie de cosas que nadie le dio importancia, pero que esos partidos, ahí está Raúl, que ha sido futbolista, lo comentamos el otro día, hemos tenido esos partidos que no te van las piernas, que el compañero, y bueno, ya cuando encima se toman decisiones de querer ir a presionar, encima lo haces tarde y todavía es peor. Y entonces ese complejo de sentirte inferior lo tienes, oye, se soluciona en el momento que vuelvas a ganar un partido. Es así, el fútbol es lo bonito que tiene. A ver, quiero plantear una pregunta, no sé cómo plantearla sin que ni parezca ofensiva ni nada, ¿vale? Porque muchas veces es lo que también te llega, te transmite, etcétera. Una de las cosas que más se dice es que al equipo le falta calidad para competir en segunda, ¿no? Evidentemente vosotros pensaréis que no, pero al final también tú compites contra otros rivales. Y la sensación que hemos con los compañeros, que evidentemente no somos expertos del mundo del fútbol, tanto evidentemente como vosotros, es que cuesta encontrar equipos o plantillas que sean o que sean menos apuestas o no sé si peores, no sé cómo decirlo, como que ¿a quién baja para que no baje el Córdoba? Y que es una cosa que nos transmite mucha gente, muchos aficionados, muchos de los que al final son los que también pues vienen, etcétera. Desde el mundo futbolístico vuestro, que lo estáis viendo y que también veis las plantillas, o sea, ¿qué argumentos hay para decir a la gente, bueno, tranquilidad, que es que eso? O simplemente decir, mira, bueno, estamos entre los 4 o 5, pero vamos a pelear porque evidentemente esa es nuestra liga. No sé si me estoy un poco explicando, pero no sé cómo se transmite a la gente el sentir esa preocupación que hay ahora mismo, ¿no? Esto es fácil, sí, eso a la gente solo la puedes convencer ganando partidos. O sea, aquí podemos contar historias, nos podemos llevar 1 o 2 horas, que yo no voy a convencer aquí a nadie con mis palabras, primero porque no me van a creer. O sea, es así, el mundo del fútbol está, hijo puta, entre comillas, de que da igual lo que hayas hecho antes, o sea, lo que vale es lo que hagas mañana. En ese sentido, bueno, yo siempre tengo la sensación, cuando hemos sido profesionales, lo notas, de que ves muy bueno a los otros. Eso, y luego el que está dentro de ese equipo no se ven tan buenos, porque al final somos todos autocríticos, todos vemos nuestras propias carencias, todos sabemos que las plantillas se pueden mejorar y evidentemente luego están los objetivos que tengan los distintos equipos, ¿no? Si no, no existiría el fútbol, la clasificación y sobre todo las sorpresas, ¿no? Que nosotros estamos en el grupo, y no lo digo yo porque sepa más que nadie ni nada, pero que estamos en el grupo sobre todo por números de que tenemos las capacidades menos económicas o que somos menos atractivos porque somos recién ascendidos, eso no lo vamos a engañar, es así.
¿Que tenemos que pensar que solo vamos a estar luchando y sufriendo? Pues no, yo me niego a pensar eso porque creo que hay un buen entrenador, hay una buena plantilla como para dar un buen rendimiento. ¿Que vamos a quedar primero o segundo? Pues yo ahora mismo tampoco soy realista, pienso que no, va a ser muy difícil. Las circunstancias a lo mejor, ojalá me equivoque, cambien y hasta incluso lo tenga que pensar. No creo que pase porque somos realistas, sabemos lo fuerte de la división, pero que a veces se exageran las cosas. Que sí, que es fuerte, pero que no estamos tan distanciados de esa fortaleza, que el equipo tiene que seguir creciendo y evidentemente nosotros venimos aquí a una rueda de prensa en un momento muy delicado porque hemos venido de hacer un partido que yo, desde que estoy aquí en años, no lo había visto, esa inferioridad, pero hay que sacarlo de contexto. Perdona, Juan, la misma situación que tenía nuestro rival la semana anterior. La misma. Bueno, los que estuviste ahí, si recordáis, los primeros 20 minutos estaban pitando. La misma. La misma situación que tenían otras ciudades, o otros equipos que han perdido en casa 0-4, por ejemplo. O sea, esto es el fútbol. El siguiente partido que ganemos, ya no todo es maravilloso ni vamos a ganar la Champions. Es un partido más. O sea, perdimos 3 puntos de una forma, pues, dolorosa, evidentemente. Pero tenemos que demostrar ahora que después de Elche solo perdimos 3 puntos. Esa es ahora la cuestión. Solo perdimos 3 puntos. Nosotros no vemos esa inferioridad. Hemos analizado jugador por jugador. Que viene, Juan comentaba, no sé si esta mañana o ayer, selección española. Sí, es otro nivel, vale. Selección súper joven, bueno, lo comentabas tú, va a un campeonato de Europa y ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? El que sea joven o el que el jugador venga de... Eso esto no es matemática. Eso no significa que ya conocemos el resultado. No conocemos el resultado. El resultado lo vamos a conocer en junio. Hay cosas que a priori pueden parecer que te restan y otras que a priori te suman. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque pensamos que hay más cosas que suman que restan. Y porque en nuestras condiciones, en nuestra condición general, y insisto, no hablo solo de lo económico, no se puede centrar solo en lo económico, eso influye, pero no solo en lo económico, era la mejor decisión. Así lo vemos. ¿Estamos convencidos? Pues claro que estamos convencidos. ¿Los jugadores están convencidos? Convencidísimos. ¿El técnico está convencido? Convencido. Ahora vamos a ver lo que hacemos. Lo que no podemos estar pensando en la tercera jornada es en lo que no tenemos. Tenemos que pensar en lo que tenemos. Y que con lo que tenemos vamos a pelear, vamos a luchar y vamos a conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Esa es la mentalidad. Con el mismo nivel de exigencia. Con 12 jugadores que nos trajeron al fútbol profesional. Con 10 jugadores que hemos sumado. Que hay que verlos. Vamos a verlos, ¿no? 2 todavía no han podido estar a disposición del entrenador. Bueno, tranquilidad, vamos a disfrutar un poquito también del fútbol profesional, aunque nos pegaran una leche el otro día. Que quedan 39 jornadas. Y que a esto, a todos, a nosotros, a vosotros, por supuesto a nuestros aficionados, a la ciudad, a la provincia, a todos, nos interesa que esto vaya bien. Y para que esto vaya bien, pues hay que conseguir esa unidad, que todo el mundo reme en la misma dirección. Tranquilidad, ya habrá tiempo en junio de sacar conclusiones. Un poco de tranquilidad, de paciencia. Si todos estamos arrimando y ayudando, pues lo normal es que eso vaya mejor. Si empezamos a meter palos en la rueda, pues nos costará más. Nos costará más. ¿Vamos a tirar la toalla? No. No vamos a tirar la toalla. Vamos a seguir peleando y luchando. ¿Será un poco más difícil? Pues nada, pues tendrá que ser un poco más difícil. Estamos convencidos, tranquilos, confiamos en nuestra plantilla, pero es cierto, como dice Juan, todo lo que digamos aquí, después de una derrota, pues son palabras. Si en los próximos 3 partidos sacamos 9 puntos, pues no nos preguntáis nada de lo que nos habéis preguntado hoy. Y tampoco,
sería así. Porque después de 9 puntos pueden venir 0 puntos en los 2 siguientes partidos. Esto es fútbol. Es sumar. ¿Cuál es el objetivo? Ganar al Málaga. Después de ganar al Málaga, ¿cuál es el objetivo? Ganar al Depor. Después, ganar al Huesca. Y así. Y cuando vayan pasando las jornadas, vamos viendo los puntos que tenemos. Ahora no desciende nadie, nadie está descendido, ni nadie está ascendido. Hay equipos que han pensado que van a ascender. Pues están con un punto más que nosotros, o con los mismos. Bueno, que esto es muy largo, que quedan 39 jornadas, que llevamos 3 jornadas. 3. Si hacemos 3 partiditos como el del lunes, pues tenemos un problema. Entonces, vamos, un poco de tranquilidad, de verdad. Soy consciente de que esto solo son palabras. Pero bueno, alguna experiencia tenemos, alguna. Y alguna vez hemos acertado. No todas, pero alguna que otra acertamos, aunque sea por equivocación. Hay que darle un poco de tranquilidad, no voy a decir normalidad porque contentos no estamos. Nadie está contento. Los jugadores no están contentos. El vestuario no era agradable. El viaje no fue bonito. De vuelta, para nuestros aficionados, peor. Entonces, bueno, ya somos conscientes de todo eso. Le damos la importancia justa la que tiene, la de un partido, la de un horroroso partido. Y no podemos seguir hablando todas las semanas ya de ese horroroso partido porque estamos ya en el siguiente. Desde luego la plantilla no está hablando de ese horroroso partido. Está preparando el siguiente. Nuestra comparecencia se ha retrasado demasiado y nos estamos metiendo en el siguiente partido. Entonces, vamos a ser un poco positivos en ese sentido. Es importante volver a tener el ambiente que tuvimos en el final de la temporada porque os aseguro, y esto no es un tópico, que eso ayuda mucho al equipo. Ayuda mucho al equipo. Y los que estuvisteis en Elche, pues lo pudisteis comprobar por la parte del otro equipo. Antonio, una duda que me ha creado. Has dicho que la valoración de la plantilla, el valor con el que se empieza es casi unos 8 millones, creo, ¿no? Pero antes has hecho referencia a que se partía de 5,3 y no sé si lo he entendido mal, ¿de la temporada 22-23 o te referías a la pasada? 23-24, Eso, creo. 23-24. 23-24. O sea, sube aproximadamente 2.700.000, ¿no? Y has comentado que son posibles incrementos de capital, que ya se ha dicho alguno, son un máximo del 25%, ¿no? Sobre la cifra de negocio. La pregunta es, ¿cuál es la cifra de negocio? ¿La del curso anterior o la de este curso? La de esta temporada. La cifra de negocio básicamente en un club de fútbol es ticketing, derechos audiovisuales y venta de jugadores, básicamente. Bueno, la tienda, no sé, 4 cosas más, pero como cifras importantes, esas que comento. Una sobre el mercado. Recuerdo en años anteriores que cuando hablábamos de mercado también un poco por la categoría, se hablaba siempre de mirar España, quizá algo de Portugal y poquito más. Se ha abierto este año la vida con Yusun Subbel, un mercado un tanto extraño como son Sub-21 de Inglaterra. No sé un poco cómo se accede a ese mercado y si el club un poco va a abrir ahora en segunda división o ampliar el departamento de búsqueda de jugadores con otro tipo de mercado, un poco más europeo, de Portugal, Inglaterra, no sé, Bélgica, etcétera, etcétera. Sí, totalmente, ¿no? A medida que vas creciendo como club, evidentemente tienes que ir acaparando más posibilidades de mercados, ¿no? Y es evidente que es mucho más fácil controlar mercados cercanos, como puede ser de Portugal, el de Francia, sobre todo estos dos países que son los más cercanos, y luego evidentemente están los holandeses, el mercado balcánico, Italia, bueno, un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que nosotros somos de la opinión un poco de que tenemos un país top a la hora de las valoraciones en fútbol, no lo digo yo, o sea, lo dicen los resultados tanto de clubes como de selecciones y en ese sentido, bueno, nos gusta lo nacional por varios motivos, ¿no? Aparte,
Un motivo fundamental es el de adaptación, el idioma. Como sabéis, aquí en España no se estira mucho el que los jugadores puedan hablar tanto en inglés o algo. Cuando traes a algún jugador, yo que he entrenado fuera, al final los entrenadores, la mayoría de equipos hablan en inglés y todo el mundo se habla en inglés, ¿no? Y no hay problema. Aquí en España, en Italia, en Francia o en Portugal no tanto, porque si ahí hablan en inglés no hay esos problemas. Entonces siempre es por un tema de adaptación, pero evidentemente ahora que estamos en una categoría diferente, pues bueno, sí, vamos a explorar mercados también sudamericanos como el de Brasil, Argentina, donde evidentemente hay mucho talento. Y bueno, esto no es cuestión de un día, no porque nos hayamos puesto ahora con un mes a mirar jugadores o empecemos a valorar ligas, sabemos tanto, ¿no? O sea, para saber de algo hay que trabajar mucho y evidentemente conocer esos mercados bien, ¿no? Y en profundidad. No los estamos viendo in situ, no estamos viendo el mercado internacional in situ porque no hemos tenido esa capacidad hasta ahora, pero sí tenemos un cierto control del mercado internacional a través de Big Data, ¿no? Para Antonio, empezaba la rueda de prensa recordando en la primera parte el valor, el nivel que tiene esta segunda, lo que es la segunda general y este año en concreto aún más alto todavía, ¿no? Llama por lo tanto la atención que en un equipo el que ascendió con pocos jugadores con experiencia en la categoría, de los 10 fichajes, solo 3 hayan llegado con experiencia en segunda, con lo cual da una plantilla en la que 2/3 al menos están debutando en la categoría. Bueno, es la plantilla que hemos confeccionado. Igual que te decía antes, que lo económico no marca la clasificación. Si elaboramos una clasificación, que entiendo que saldrá la semana que viene, con los límites salariales, eso tendrá una cierta correlación después con lo deportivo, pero te puedo asegurar que no será así. Si hacemos una clasificación con la veteranía de las plantillas, te puedo asegurar creo que el 30 de junio esa clasificación tampoco se corresponderá con la clasificación deportiva. Como hemos comentado, tiene algunas desventajas. Es cierto que quizás a algunos de nuestros jugadores les falta la experiencia de la segunda división, pero pensamos que lo van a suplir con calidad, con ambición, con ganas de crecer y que eso va a ser positivo para el equipo. ¿De acuerdo, compañero? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La próxima la programa después de una victoria. Bueno, eso... No me habéis preguntado por eso, para que yo diera una rajada de por qué el mercado está abierto con la competición. Elena, ¿te importa por favor cortarla?